Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación para servirte. ¿Cómo estamos, doctor? Acá vamos a ver, porque justamente las redes sociales cunde mucho estos testimonios, ¿no? De medicinas milagrosas, de pruebas milagrosas. Y bueno, si bien es cierto, la ciencia se ha hecho en base a testimonios, ¿no? Por eso es testimonios y método científico. Quisiéramos que nos explique usted, ¿no? Dentro de la ciencia de la medicina, qué tan importante es el testimonio y cómo sirve para las investigaciones. De acuerdo, Julio César, me encantaría poder desearte feliz 28. Desafortunadamente, con las circunstancias que está atravesando nuestro país, es un poco complicado. No cabe duda que los testimonios tienen un cierto rol dentro de la medicina, pero no los testimonios como se están presentando en este momento en las redes sociales. Esto que estamos viendo en las redes sociales no son otra cosa que evidencia anecdótica, evidencia causal, perdón, no causal, casual, que está recolectada de manera muy informal y por tanto tiene una serie de debilidades. Aunque las evidencias anecdóticas o testimonios algunas veces pueden tener cierto rol cuando son hechas por un profesional, y podrían tener la opción de ser verificables por el método científico, eso cae básicamente dentro de aquellos reportes que llamamos reportes de casos o reportes de series de casos. Esos podrían ser valorados como para ser tratados como parte de una evaluación de un método científico. Algunas veces, sin embargo, hay cosas que te previenen de someterlas precisamente al método científico, debido, por ejemplo, que la muestra que se está utilizando para dar estos testimonios no es representativa, o lo que llamamos nosotros en medicina o investigación, a lo que llamamos seleccionar los frutos. No sé si alguna vez has escuchado el término de cherry picking o selección de cerezas. Realmente no tengo conocimiento, yo, valgan verdades, soy ingeniero agrónomo y cuando hemos llevado investigación y metodología de investigación no hemos tocado esos puntos, allá por los años que éramos universitarios. De acuerdo. Yo te pregunto, cuando un recolector recoge la fruta en el campo, tú que eres ingeniero agrónomo, ¿recoge toda la fruta o recoge solo la fruta que va a poder utilizar para vender o para que el que le paga por recojo? En el campo, tú sabes, en mi familia ha habido agrónomos y hemos tenido fundos. Se les paga por cada canasta que recojan, por ejemplo. Y dentro de la canasta hay un proceso de selección de qué cosa es lo que ha recogido. Si recoge frutos podridos, por ejemplo, ¿le pagarían o no le pagarían? Lo que se llama el descarte, obviamente, depende de lo que estemos cultivando, el descarte, algunos cultivos prácticamente se botan, en otros pasan a industrialización, ¿no? Va a Claro. depender del cultivo, pero sí hay definitivamente hay una selección. Lo que ocurre en este tipo de situaciones de comentarios anecdóticos se parece a eso. Y te lo comento porque yo entiendo que mucha gente que va a ver este programa no es médico y probablemente tenga más experiencia de cosas como esta que estamos conversando que de temas médicos. El cherry picking o la selección del fruto es la supresión de pruebas, una supresión de pruebas que puede ser hecha a propósito o que puede ser hecha por otros motivos, es decir, no conscientes. Es también la falsificación de evidencia que está incompleta, o lo que también llamamos los médicos la falacia de atención selectiva. La persona está atenta a aquellas cosas a las que quiere estar atenta y pasa por alto aquellas cosas que no le conviene ver. Esto genera un sesgo en el momento de que se procesa la información, a lo que nosotros en investigación le llamamos sesgo cognitivo. La persona recuerda solamente aquella información de manera tal que le confirme lo que ya creía previamente. Este efecto es más extenso, sobre todo en personas que tienen alguna carga emocional, y obviamente en este momento la carga emocional es muy grande entre la población. Aquellas personas que también pueden tener un cierto interés en obtener un resultado, por supuesto, o que tienen una creencia fuertemente enraizada, ya una creencia propia, metida dentro de la forma de pensar que tienen. Estas personas entonces van a tener mucha atención con aquellos casos que tienen una evolución favorable a lo que ellos dicen,
pero van a pasar por alto todos aquellos que no tienen una evolución favorable. Y por otra parte, al que le va mal con un producto, no sale a decir, a mí me fue mal, ojo, a mí me fue mal. No tienden a conversarlo. De hecho, la gente no tiende a conversar siquiera si está enfermo o no de COVID, salvo que requiera ayuda. Prefieren quedarse callados. Entonces, en esta condición, vemos gente hablando acerca de ivermectina, hablando de algunos pseudoproductos para el tratamiento de la enfermedad, y siento que les fue súper bien, pero no necesariamente eso es cierto, porque una vez más, no todos los que salen a hablar son los que han tenido uso del producto, sino generalmente aquellos que han tenido buenos resultados y tienen el suficiente histrionismo como para salir a hablar al respecto. Ojo, este tipo de personas también favorecen aquellas circunstancias en que la información es ambigua. Lo ambiguo me favorece, no va en contra mío, sino lo ambiguo me favorece. Y aquí es muy ambiguo el tema, por cuanto, como en algún momento antes de esta entrevista te conversé, 80% de las personas de esta condición se van a curar tomando lo que les des. Agua de mar, agua de las lagunas, rocío matutino, lo que quieras, van a mejorar. Entonces, obviamente, si toman cualquier cosa, van a presentar una mejoría y eso puede ser reportado como una evidencia de algo, pero eso es nada más que una anécdota. Conforme, doctor. Y bueno, entrando ya más al tema, básicamente justo cabe recalcar que estuvimos conversando del COVID. Y sí, efectivamente, yo he visto muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios al respecto de que a algunas personas les ha ido bien con los vapores de eucalipto, ¿no? He visto videos de testimonios de una persona en el extranjero, ¿no? Que se curó, sí, claro, con paracetamol, ¿no? Eucalipto, le fue bien, no le fue mal. También he visto gente reaccionar muy bien al tema de la ivermectina, ¿no? Les ha ido bien, ¿no? Algunos no tan bien. Otros, bueno, está también este potabilizador de agua que lo están vendiendo como un remedio, y eso es otra cosa, ya, el dióxido de cloro. Bueno, particularmente mi opinión es que no hay ningún estudio serio que avale que sea un fármaco. Sí hay estudios y abundantes sobre que es un muy buen potabilizador de agua, eso es innegable, y a mí no me cabe la menor duda de que sea así, ¿no? Hay un montón de investigación. Pero sí, claro, lo que sí he visto y me he dado cuenta que realmente todos los fármacos que se usan, los oficiales al menos, más depende de la persona, de su sistema inmune, tanto el natural, digámoslo así, como el adquirido en el paso de los años, para que puedan soportar esta enfermedad. Y los fármacos que están alrededor vienen a ser compasivos, paliativos, para, bueno, desinflamar, ayudar un poco, pero que determina, creo yo, no lo sé, no lo he investigado, no lo he revisado, no puedo afirmarlo, no soy quien para hacerlo, ¿no? Mucho depende, al menos hasta ahorita, hasta que no haya un fármaco específico o una vacuna, del sistema inmunológico. No sé, ¿qué piensa usted, doctor? Dentro de lo que las personas que estamos teniendo más experiencia con esta enfermedad, y me refiero a experiencia en directo, no solamente a alguien que sale comentando en algún video de YouTube que trató pacientes a distancia, porque además los pacientes que tú puedes tratar a distancia obviamente serán aquellos que tienen los síntomas menores, sino aquellos que estamos directamente en el frente. Yo estoy directamente en el frente viendo pacientes 3 veces por semana. Y de las revisiones que hacemos y de los círculos científicos que tenemos, ya teníamos claro lo que sabemos de esta infección viral es similar a lo que sabemos de otras infecciones virales. La única defensa que tienes es la capacidad que tiene tu cuerpo de reaccionar mediante la información genética que tienes guardada. Y la información genética que tienes guardada proviene de 2 fuentes. La información transmitida, es decir, la información que tenían tus ancestros y que está grabada en alguna parte de ese haz helicoidal que conforma el ADN del ser humano, pero además los factores epigenéticos que se sobreponen a esa información genética, y ahorita explico lo que es eso, que hacen que aprendas, que hacen que tu información genética se exprese de una manera. Por factores epigenéticos me refiero a todo aquello que puede modificar la expresión de un genotipo.
La expresión de un genotipo, o sea, la expresión de la información genética se conoce como fenotipo. Y voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Si yo tuviera un hermano gemelo que en vez de nacer en Lima y vivir en Lima, se hubiera ido a vivir, no sé, a Nueva Zelanda, probablemente, a diferencia mía, no sería rinítico y asmático como soy, porque no estaría expuesto a los factores medioambientales de contaminación, humedad, smog, ácaros y demás que hicieron que yo desarrollara esas condiciones. Mi expresión genética fue el fenotipo asmático o el fenotipo alérgico, mientras que la de él, en un ambiente menos poblado de contaminantes, hubiera sido una persona sin estas condiciones, muy probablemente. Es más, quizás sería más alto que yo y todavía tendría pelo. En mi caso, obviamente, mi expresión proviene de mi experiencia de vida. En el caso del coronavirus es algo parecido. O sea, tú tienes una información genética transmitida ancestralmente, pero además tienes la información que has aprendido a lo largo de tu vida. Y en el mundo existen 7 tipos distintos de coronavirus. 3 muy famosos, el SARS, el MERS y la COVID-19 o el SARS-CoV-2. Pero hay otros 4 con nombres un poco más difíciles de recordar que han estado presentes desde que sabemos que existen virus y como quizás sepas por allí, nosotros sabemos que existen virus hace muy poco tiempo, o sea, hace 300 años no teníamos ni idea. Esto es más o menos del siglo pasado. Entonces, una vez que identificamos la presencia de los virus, esto pasó a formar parte de las teorías científicas del origen de las enfermedades. Y entonces, 15% de todos los episodios de resfrío que se producen en el mundo son producidos por estos 4 virus de tipo coronavirus. La estructura es muy similar, tienen la proteína spike alrededor, tienen esa especie de corona radiada alrededor y obviamente tienen similitudes, no son idénticos, pero tienen similitudes con este coronavirus. Si tú aprendes a defenderte de un coronavirus, puedes tener cierta ventaja para aprenderte de otro. Si te agarraste contra 4 coronavirus, es muy probable que al momento de enfrentarte a este coronavirus tengas una capacidad distinta de defensa. Por otro lado, se han identificado variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9, en los cuales estas personas han demostrado tener una mayor susceptibilidad para desarrollar cuadros de mayor severidad. Recordemos que en el cromosoma 9 está la información de los grupos sanguíneos, ABO, y los europeos ya han catalogado que algunos de los grupos tienen una mayor susceptibilidad, no quiere decir que exclusivamente ellos, pero tienen una mayor susceptibilidad a tener cuadros severos. Entonces, retomando lo que tú dijiste, que es bastante válido y que obviamente todavía nadie te va a poder aseverar con un estudio como tal, porque la enfermedad es muy pronta, es bastante claro que lo único que nos está defendiendo ahora es la susceptibilidad genética. Si tienes la mala suerte de tener una falla, una alteración invisible para otras condiciones, pero muy patente para esta, muy fácil de determinar, digamos, no fácil de determinar, pero muy notoria para esta. Si tienes la mala suerte de tener esa alteración en información genética, vas a tener un cuadro más severo que otra gente. Entonces, allí es el rol de los médicos. Lo que hacemos los médicos no es curar a los pacientes, no tenemos medicamentos para curarlos. Lo que tratamos de hacer es darles más tiempo. ¿Para qué? Para que su cuerpo pueda tener la oportunidad de desarrollar el anticuerpo que controle al virus. Y por otra parte, lo que tratamos de hacer es controlar el efecto del sistema inmune. Con esto cierro para dejarte repreguntar, pero hay mucha gente que habla de que lo importante es tener un sistema inmune súper fuerte. El problema es que la gente que tiene un sistema inmune súper fuerte también puede tener una reacción súper fuerte en contra del virus. Y en su afán de eliminar el virus, termina atacando al propio organismo. A eso se le conoce como reacción de hipersensibilidad de tipo 1. No es una alergia, es el mecanismo normal de defensa del cuerpo. Y en ese proceso, al atacar al virus, termina atacando al propio organismo. Uno de los sitios donde se nota ese daño es en el tejido pulmonar, pero no es exclusivo. Ya está identificado que hay daño a nivel de músculo cardíaco, a nivel del sistema de conducción eléctrica cardíaco, a nivel de tejido pancreático, a nivel de tejido cerebral, a nivel de tejido hepático y renal, entre otros. Entonces, vaya, si es importante que tengas un sistema inmunológico que a partir de la información genética sepa defenderte de esta condición. Correcto. Entonces, para poder aterrizarlo bien, y bueno, también coincide con una entrevista que tuve con un médico que me explicaba, ¿no? Que no siempre tu sistema inmunológico
puede jugarte a favor, pero sí, obviamente, es un factor importante digamos, en la defensa ante este virus hasta que exista una vacuna que ayude a que uno genere los anticuerpos y cuando esta venga, pues no tengas los temas críticos o muy severos. No es así. Entonces, aquí, factores, aquí viene qué rol juega en estas personas que aparentemente tienen un buen sistema inmunológico y que les juega en contra. ¿Qué rol juega la medicina, los fármacos en este caso? ¿Qué es lo que la ciencia está determinando o hasta ahorita está investigando? Bueno, lo que tenemos son dos cosas. Lo primero es que no necesariamente la única alternativa es la vacuna. De hecho, esto es un virus, lo que estamos buscando es que exista un antiviral que nos ayude. Por lo pronto, se ha buscado en cualquier lado, ¿no? Tú ves que hay anécdotas buscando fármacos antiparasitarios que demostraron alguna utilidad in vitro, pero que en vivo no están demostrando nada. Hay muchas anécdotas y todo aquello que es anecdótico tiene que pasar por un análisis científico riguroso antes de poder ser utilizado de otra manera. Lo que estamos teniendo es básicamente esa falacia a la que los americanos le llaman el personal who, que o sea, I know a person who, o sea, que en español sería algo como yo conozco a alguien que. Esa es la mayor evidencia que tenemos no médica, ¿no es cierto? Que no permite teorizar una hipótesis. Yo conozco a mi tía que reaccionó bien, yo conozco a mi primo que tomó esto y se mejoró, yo conozco a alguien que conozco que se mejoró, y eso es una condición en la cual la gente se pone a pensar que existe una relación de causalidad entre una cosa y otra. Si pasó esto antes que yo mejorara, entonces yo mejoré debido a esto que hice, debido a que tomé ivermectina, debido a que tomé el desinfectante, debido a que tomé hidroxicloroquina o acetromicina, y eso no es evidencia científica. Dentro de evidencia científica, ¿qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué intervenciones? Yo, como tú sabes, tengo un canal en YouTube que es doctor.es, en donde cuelgo las cosas que puedan estar respaldadas por evidencia. Y uno de los próximos videos justamente me voy a explayar un poquito a favor de esto. ¿Qué tenemos en este momento que pueda decirse que funciona para ayudar al paciente? Número uno, para replicación viral no tenemos nada. O sea, lo de la hidroxicloroquina está prácticamente descartado. Acitromicina, descartado, es un antibiótico, no tiene por qué actuar sobre un virus. Otros antibióticos tampoco tienen por qué actuar sobre un virus. Actúan y nos ayudan cuando la persona, además del virus, ha tenido una infección bacteriana, y en ese caso podemos ayudarlos a controlar la infección bacteriana que se sobrepone a la viral. Pero para, digamos, impedir la reproducción viral en este momento, nada funciona. Luego, lo que tenemos es medicina para controlar los síntomas y la, digamos, atención oportuna a aquellos pacientes que sabemos que van a tener complicaciones. El tema que tenemos es que un grupo de pacientes puede desarrollar rápidamente un deterioro de su salud, y esto no lo estamos logrando identificar. Lo que suponemos es que al día 5 o 6 de síntomas hay un grupo de personas que va a tener un gran deterioro y va a empezar a presentar una respuesta inflamatoria sistémica que se ha mencionado ya en varios medios y que es lo que se conoce como cascada de citoquinas. Para controlar esta cascada de citoquinas, que es una reacción inflamatoria debido a una respuesta exagerada del sistema inmune, lo que estamos haciendo es utilizar corticosteroides. Hay distintos corticosteroides, pero lo que más ha tenido notoriedad ha sido la dexametasona debido a un estudio de los británicos. Sin embargo, en la práctica médica estamos utilizando también bastante la metilprednisolona. Esto es para pacientes que están hospitalizados porque son medicamentos que generalmente administramos de manera endovenosa. No quiere decir que para un paciente que vaya ambulatoriamente no se le pueda dar, por ejemplo, dexametasona por vía oral, pero esto no puede ser dentro de las primeras etapas de evolución del cuadro, por cuanto en las primeras etapas este mismo fármaco deprimiría tanto el sistema inmune que la respuesta que estamos buscando, es decir, la generación de anticuerpos, no está claro si se daría de manera adecuada. Entonces, al no haber una inflamación marcada al inicio de los síntomas, debemos utilizar este tipo de antiinflamatorios, no otro tipo de antiinflamatorios, este tipo de antiinflamatorios para controlar esta respuesta exagerada. Un
uso que se está haciendo, y hay cierta evidencia que estoy revisando en este momento, pero ya es como que práctica común de los corticoides, es el uso inhalado de los corticoides, específicamente budesonida inhalada, un tipo de fármaco inhalado que se utiliza para pacientes asmáticos y que podría tener una buena utilidad en controlar la inflamación dentro del aparato respiratorio, dentro de los bronquios, dentro del tejido más interno bronquial, lo cual facilitaría un poco la evolución del paciente. Y otra cosa que también estamos utilizando es el bromuro de hipatropio, que es un tipo de broncodilatador que funciona un poquito distinto a lo que normalmente se utiliza en asma, como el salbutamol, pero que también nos ayuda a que el paciente ventile mejor y que supere estas etapas en las cuales el paciente, este por ciento de pacientes, que es más o menos 20% de todos los pacientes, 1 de cada 5 que requieren oxígeno, toleren mejor el tratamiento mientras están hospitalizados. Entonces tenemos corticoides inyectados, budesonida inhalada, bromuro, hipatropio inhalado y, por supuesto, oxígeno. Oxígeno probablemente ha sido el mayor error del gobierno al no haber previsto que íbamos a tener un gran déficit de oxígeno. Existen varias alternativas para controlar esto. Uno de ellos es, obviamente, la creación de plantas de oxígeno que pudieran ser colocadas estratégicamente en aquellas zonas que estaban siendo más golpeadas para que pudiera generarse el llenado de los cilindros de oxígeno a bajo costo, para que no hubiera un lucro con esta condición, con esta situación de la demanda de oxígeno. Lamentablemente se ha reaccionado demasiado tarde, pero no es la única alternativa. Existen unos acumuladores de oxígeno que se podrían haber importado y se hubieran podido utilizar paciente por paciente, porque la inmensa mayoría de pacientes, gracias a Dios, no requiere tanto nivel de oxígeno. Hay pacientes que requieren mucha demanda, que tienen mucha demanda de oxígeno, 15 litros por minuto en una máscara especial que llamamos máscara de reservorio, pero la gran mayoría requieren entre 3 y 5 litros por minuto a través de una canulita binasal que podría ser reemplazada por estos acumuladores de oxígeno que precisamente te dan esos valores de oxígeno. Además de ello, existen muchas teorías y bastantes evidencias de que un grupo de pacientes, no absolutamente todos, debido al estado proinflamatorio que tienen producto de la infección, van a tener formación de microcoágulos, pequeños coagulitos de sangre que obstruyen vasos sanguíneos a nivel pulmonar, hepático y otros órganos. Entonces, parte del tratamiento es la administración de anticoagulantes, pero como los anticoagulantes no son inocuos, no podemos usarlos libremente y decirle a todo el mundo que ande por la calle tomando anticoagulantes. Esto produce efectos adversos, sangrados, entre otras cosas. Entonces, la idea es administrar los anticoagulantes bajo supervisión médica en ambiente controlado, básicamente para impedir que una de las causas de mortalidad sean los anticoagulantes. En el horizonte, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, existen tres fármacos que podrían tener alguna utilidad. Uno es el tocilizumab, que no tiene una evidencia directa demostrada, digamos, sólida en el manejo de la condición, y que es un medicamento bastante caro, pero que se ha utilizado en otros tratamientos para el control precisamente de la inflamación mediada por citoquinas. Entonces, como tú tienes evidencia en otras condiciones en las que hay inflamación mediada por citoquinas y aquí se produce una cascada de inflamación mediada por estas mismas sustancias llamadas citoquinas, yo puedo extrapolar que si controla la inflamación por citoquinas aquí, controla la inflamación por citoquinas acá, y puedo utilizarla. Y hay cierta evidencia de que funciona, pero eso todavía requiere mayor demostración. Por lo menos son fármacos que han pasado, por lo menos son fármacos, es decir, son medicinas. Tienen registro sanitario de medicinas, no tienen registro sanitario de desinfectantes. Tienen registro sanitario de medicinas y como tal han pasado pruebas de seguridad preclínicas de fase 1, de fase 2, de fase 3 y de fase 4, es decir, de postcomercialización. Entonces sabemos más o menos a qué atenernos con esas drogas. Dentro de ese mismo grupo está el remdesivir, un fármaco que por lo menos a mí me parece que está hasta cierto punto sobrevalorado. Es un fármaco que se utiliza para reducir el nivel de daño que se produce producto del virus, que se supone que ayuda a disminuir el número de días de hospitalización, pero que no ha demostrado una gran fortaleza para lograr estos beneficios. Es decir, de acuerdo al último que yo calculé, tenías que tratar más o menos 20 pacientes para poder salvar la vida a una persona. Y el costo del tratamiento era bastante elevado como para que un país como el nuestro pudiera afrontar eso, habiendo otras intervenciones de salud que pudieran ser más costo efectivas.
La gran incógnita ahorita es el favipiravir, que es un fármaco ruso, que supuestamente reduce la carga viral tan rápido como en 4 días a menos del 10% del total de la carga viral. El problema es que los rusos dicen que han hecho los estudios en una pequeña población de pacientes, pero no han publicado la data, al menos no en inglés, no en español. Quizás está en ruso, un poco difícil de conseguirla, entonces no se puede revisar y no podemos saber cuál es la verdad, cómo fue la rigurosidad de los estadios clínicos. Entonces, obviamente, han salido a vender el producto por todo el mundo, se lo han ofrecido a varios países, incluyendo el Perú. El Perú ha puesto una carta de intención de compra, pero todavía no hemos tenido oportunidad de saber si lo que dicen los rusos es cierto. Y yo, como formado en tema científico, tiendo a ser ante todo escéptico antes de asumir que algo va a suceder. Finalmente, obviamente, lo que tenemos son las vacunas. Es lo que tenemos más o menos con cierta certeza de que vienen. El problema es que no va a haber ninguna vacuna lista en fase de comercialización antes de diciembre de este año. Y cuando estén listas, seamos honestos, no van a llegar aquí primero. Van a llegar a cualquier otro lado, menos a Perú, no importa lo que haga el llamado Comando Vacuna de Perú o lo que haga cualquier gobierno. Los propios países van a priorizar los propios laboratorios operan en distintos países y van a tener que priorizar a la población de esos países porque se rigen por normas de comercio de aquellos países. Entonces, los laboratorios americanos van a tener que primero venderle a Estados Unidos, el británico va a tener que venderle primero al Reino Unido y a aquellos países que están relacionados con el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, etc. Entonces, nosotros probablemente vamos a estar un poquito más atrás en la cola. ¿Cuándo podría llegar aquí? Yo creo que después de marzo, si no es que después de junio de 2021. ¿Quién sabe si para esa época la pandemia ya llegó a contagiar a tantos peruanos que ya no requerimos la vacuna? Creo que para futuros brotes probablemente, pero creo que lo grueso de este brote, de repente para esa época ya está bastante apagado. Perdón por extenderme un poquito en la respuesta, pero es bastante amplio el tema. No, pero más bien queda bastante claro y lo que usted está afirmando era básicamente lo que algunas personas están siguiendo y están comentando, ¿no? O sea, sabemos, somos conscientes que como país no la vamos a tener los primeritos y definitivamente aquí el tema es que en salud vamos a tener que tener mejor infraestructura, vamos a tener que tener plantas de oxígeno a nivel nacional y más atención hospitalaria, no tanto en UCI, porque es un consenso, creo yo, ya a nivel nacional, todos los médicos, al menos los que he entrevistado, es un consenso que están luchando por evitar que lleguen a la UCI, que el paciente no llegue a la UCI. Uh-huh. Yo tengo una pregunta de lo que usted me está diciendo. Obviamente la gente en el miedo toma lo que cree que puede ser correcto. Usted ha tenido casos porque la gente no, porque tiene que tomar por prevención, porque necesita una esperanza. Están saliendo a la calle, algunos están enfermando y necesitan algo que les diga, bueno, si tomas esto podría ser que no te pase nada. ¿Ha tenido usted casos de personas que han llegado al hospital, al menos al Maison de Santé, ¿no?, donde usted atiende, y han tomado estos productos y han tenido que ingresar a oxigenación? Porque mucha gente dice, no, si tomas esto no te va a pasar absolutamente nada y todo va a ir normal y tú te vas, es más, si estás mal, te vas a sanar, ¿no? Te vas a sanar y aquí no pasa nada. Esto es lo mejor, lo non plus ultra, digámoslo así, ¿no? ¿Ha tenido usted casos? Lo primero, antes de responderte la pregunta, te quiero dar un comentario que creo que puede ser un consejo para toda la población que sería ideal que lo pusieran en práctica. Número 1. Ser escéptico no es malo. Hay gente que lo puede ver como algo malo, pero no es malo. Tampoco tienes que ser rotundamente escéptico, pero hay circunstancias, condiciones en las que debiera hacerlo. ¿Y en dónde está mi nivel de escepticismo cuando alguien viene a contarme una de estas cosas? Lo primero, cuando alguien te dice que algo cura alguna condición de manera violenta, tiende a creer que es falso. Porque tal cosa nunca ha existido en el mundo de la medicina. Nunca. No hay una droga que haga eso. En las infecciones bacterianas, las curas son paulatinas. Le vas ganando a la bacteria. En las infecciones virales, las que tienen tratamiento, la cura es paulatina. Te voy a poner un ejemplo, VIH-Sida. Hoy existen tratamientos antivirales que pueden hacer que parezcas
como una persona no infectada de VIH, puedes tener relaciones sin infectar a personas, puedes tener descendencia, puedes vivir una vida normal. Y más, hay hasta por allí un paciente que se consideraría el primer caso de una cura clínica, pues no ha vuelto a tener presencia del virus después de bastante tiempo de haber dejado los antivirales. Pero no pasó de la noche a la mañana, pasó en largo tiempo. Entonces, cuando aparece una medicina que te dice, tomas esto de las 48 horas, desapareció, te curaste, y ya eso es falso. Tomó esto y una hora después estaba oxigenando bien. Ok, eso no es posible, no existe tal cosa. Es lo primero. Lo segundo, cuando una misma solución aplica para más de 3 enfermedades, ya empieza a dudar. Ahora, si aplica para 10, para 20 o para 100, tienes que dudar porque eso ha existido desde que existe el hombre. Vendedores de cebo de culebra que se paraban en las esquinas a ofrecerte un producto o de jarabes curalotodos o jarabes vigorizantes, hasta han aparecido en películas y en videos musicales. No sé qué tan melómano sea, pero hay un conocido video musical de Michael Jackson con Paul McCartney, en el que ellos hacen la parodia de la venta de este medicamento Cúralo Todo, y justamente Michael Jackson es el socio de Paul McCartney, el que finge que al tomar el producto se vuelve súper fuerte y gana una pelea o algo así. Entonces, cuando algo funciona mágicamente y cura demasiadas enfermedades, y si además esas enfermedades que cura son enfermedades que por lo general no tienen cura, cuidado. Eso lo más probable es que no funcione. Si no hay una evidencia detrás, si no hay un papel detrás, además, queda como una evidencia anecdótica, que es lo que conversábamos más temprano, y eso lo más probable es que no funcione. En mi experiencia, bueno, nosotros en la clínica hemos estado atendiendo pacientes, básicamente la inmensa mayoría de la Policía Nacional. Ellos tenían ya un preacuerdo con nosotros, no por esta condición, sino por el rebose de la necesidad del hospital de atención médica, y operaban pacientes con nosotros, mandaban pacientes a recuperarse posoperación, etcétera. Tenían un embalse de pacientes para operarse de rodilla, por ejemplo. Entonces venían los traumatólogos del hospital y operaban en la clínica a sus pacientes de rodilla, hacían la convalescencia allí. En este caso, estando ya el acuerdo firmado, cuando ellos empezaron a verse rebosados por los pacientes con COVID, empezaron a mandarlos primero a UCI, y luego llenaron la UCI, y luego se quedaron sin espacio en camas, y empezaron a mandarlos a las camas, y luego ya no tenían manera de atenderlos en la puerta del hospital, y empezaron a mandarlos a que los atendiéramos nosotros. Esa fue la secuencia. Entonces, la clínica pasó de tener una capacidad de 40 camas, digamos, habilitadas, porque habíamos tenido en tiempos anteriores muchas más, a recuperar ese número de camas que teníamos antiguamente. En este momento tenemos 110 camas, 11 de ellas de UCI, las 11 llenas, y de las otras 99 camas, hasta que salí de la guardia ayer, quedaban 5 camas disponibles. La inmensa mayoría, Julio, la inmensa mayoría, te estoy diciendo, 90% de esta gente ha tomado hidroxicloroquina o ivermectina, y muchos de ellos, que ahora cada vez son más, porque está pasando, que están todos cayendo en la corriente, han estado tomando dióxido de cloro. Y todos ellos, para que estén hospitalizados, es porque tienen gran lesión pulmonar, si no, no los hospitalizamos, y porque tienen demanda de oxígeno. Puede ser una demanda de oxígeno, la que te comenté hace un rato, que son la mayoría de entre 3 y 5 litros minuto, que se pone una bigoterita o una cánula binasal, y con eso están más o menos tranquilos, y luego los controlamos para que no progrese la cosa, o tratamos de controlarlos por lo menos. O puede ser que tengan una demanda de oxígeno que a veces ni siquiera con este aparato que te digo, que es esa máscara especial, que es una máscara que te ponen en la cara, que tiene una bolsa adelante que reserva parte del oxígeno que le mandas, que se llama máscara de reservorio básicamente, están llegando. O sea, hemos visto muchísimos pacientes, y te digo, todos los pacientes que hospitalizamos son pacientes con requerimiento de oxígeno. En mi caso particular, yo te diría, si veo 5 pacientes, 4 han tomado ivermectina. 1 no lo ha tomado, pero 4 han tomado ivermectina sin ningún beneficio. Estoy viendo 1 de cada 5 más o menos, 1 de cada 7 que ha tomado hidroxicloroquina, porque cada vez la toman menos, y estoy viendo 1 de cada 10 que han tomado dióxido de cloro, o MMS, o clorito de sodio, como le quieras llamar. Entonces, los que defienden el dióxido de cloro dicen, no, lo que pasa es que no funcionó porque lo tomó con la ivermectina, y además si lo tomó con un mate, y además si lo tomó con café, y si no lo tomó parado a las 12 del día mirando el sol, no le va a hacer efecto. O sea, hay de todo. Al punto al que quiero llegar, más allá de la broma, es que hoy por hoy
los casos que se van a complicar se están complicando, no importa lo que tomen, igual llegan complicados. Y los casos que no se van a complicar, no importa lo que tomen, no se complican, salvo que haya alguna variable genética. La mayoría de personas que se complican son personas mayores. La mayoría de personas que no son personas mayores y que se complican son obesos o fumadores o diabéticos o hipertensos o todo junto o una mezcla de lo anterior. Sin embargo, de tanto en cuanto llega una persona de 30 años, de 24 años, de 40 años, que no tiene nada, no es hipertenso, no es obeso, no es diabético, no tiene nada, no es asmático y que igual viene complicada. Es allí donde entra en vigor esta teoría de que hay una variante genética que es la que está haciendo que un grupo de personas se complique. Y probablemente esto se expresa en mayor proporción en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Pensemos que en común la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, muestran en el interior del cuerpo un daño a nivel de lo que se conoce como el endotelio vascular. El endotelio vascular, imaginémonos que los vasos sanguíneos son una manguera y uno quiere ver dentro de la manguera. Entonces uno se pone la manguera en el ojo y mira adentro. Lo que ve dentro de la manguera es el endotelio y eso está dañado por depósitos de colesterol que se ven en personas con sobrepeso de obesidad, está dañado por la hipertensión arterial que de alguna manera como que rasga, inflama el endotelio, la diabetes le hace lo mismo o peor todavía a esa misma estructura y el tabaco es terrible con eso. Entonces, esa gente es la que está llegando y esa gente, no importa lo que haya tomado, no importa la dosis a la que lo haya tomado, ni los días que lo haya tomado, están llegando complicados. Otro sí digo, ¿existe la posibilidad de que aquellos que están tomando ivermectina hubieran tenido un peor desenlace si no la tomaban? Lo voy a dejar en la duda, hasta que haya un estudio que nos lo confirme o nos lo niegue. Particularmente pienso que para que la ivermectina haga algo, quizás nos estamos quedando cortos de dosis. Quizás con una dosis mayor funcionaría. La discusión es que no tenemos una idea clara de cuánto más puede hacer esa dosis. Afortunadamente se están corriendo estudios que podrían sacarnos de la duda. Mientras tanto, la recomendación que yo hago es, no piensen que un medicamento los va a curar mágicamente, porque eso no va a pasar. Si están enfermos, están tomando un medicamento y sienten que los síntomas progresan, acudan a su domicilio rápido, acudan a su centro de atención de salud rápido más cercanamente. En la medida de lo posible, compren un aparatito de estos, que es un oxímetro de pulso, porque esto es un buen indicador de cómo están yendo las cosas en su pulmón. Si empieza a bajar la saturación por debajo de 95, es hora de que piensen en buscar ayuda. Así no tengan síntomas, sería bueno que tengan un aparatito y se midan, porque hay gente que se pone el aparatito y ¡pum!, de pronto 80, y ellos no sienten ninguna molestia. A eso se le llama hipoxia silente. Hay un video de eso en mi canal, Dr.es en YouTube, donde pueden revisar cómo describo ese tema y hemos visto muchos pacientes de eso, no pocos. Entonces, si tienes síntomas, no importa lo que estés tomando, apenas sientas que la cosa está peor, no retrases la atención. Si retrasas la atención, nos complicas el trabajo a nosotros y vamos a tener menos posibilidades de atenderte. Y si todos esperan al mismo tiempo para ir al hospital, obviamente el hospital, la clínica, lo que sea que lleguen, va a ser más complicado. Existe la posibilidad de que algunos pacientes se puedan atender en sus casas con supervisión médica y con un balón de oxígeno. Existe la posibilidad, pero tienen que tener un médico muy confiable que les haga la supervisión, porque he visto que muchos médicos lo que están haciendo es atiborrando de antibióticos a los pacientes y más del 90% de los pacientes no requieren un tratamiento antibiótico. Por ahora, lamentablemente, me encantaría darle una mayor esperanza a la gente, pero no tenemos un medicamento que cambie el curso de las cosas. Es por eso que en cada video que grabo, y en esta ocasión no voy a variar con eso, lo que principalmente les pido es, entiendo que haya gente que no puede quedarse en casa, que tiene que salir porque la situación económica está muy complicada. Yo preferiría 1000 veces tener que quedarme en la casa y no ir a trabajar. Pero si yo no voy a trabajar, va a haber 3 turnos de la semana que no van a tener médico porque ya no tenemos médicos. Los médicos o están enfermos o están con licencia por riesgo alto, obesidad, hipertensión, etc. Yo siendo asmático, sigo yendo a atender porque se me necesita. Pero si van a salir, por favor, lo más importante, la condición más importante de seguridad es la distancia. No importa la mascarilla, no importa la careta, no importa el lavado de manos. Lo que más importa es la distancia. Si te vas a acercar a alguien, ahí es donde entran a tallar todas las demás medidas de precaución.
tener una buena mascarilla, no estar tocando la mascarilla, te la pones y no la tocas. Si la tocas de las tiras para acomodarlas, pero no de la mascarilla en sí. Tratar de tener una careta adelante que prevenga la infección y cargar en el bolsillo un packcito de gel que tenga alcohol al 70% para poder de tanto en tanto desinfectarse las manos. Sé que muchos ha dicho al respecto, sé que se ha dicho que el gobierno y los gobiernos en general nos quieren tener encerrados para gobernarnos, pero es que por hoy la mejor manera de tener certeza de que uno va a sobrevivir a esto sin problemas es no contagiarse. Si te contagias, es una ruleta rusa. Sabemos que uno de cada cinco posiblemente tenga un cuadro serio y que uno de cada 20 probablemente fallezca. Y ese número, uno de cada 20, varía en función de tu edad, tus factores independientes de riesgo y de la condición del sistema de salud. Y el sistema de salud está colapsado. Está totalmente colapsado. Ya no hay camas en ningún lado. Si requieres una cama de UCI, tiene que alumbrarte un santo para que la consigas porque no las tenemos. Definitivamente, doctor, lo que dice, bueno, ya éramos conscientes que nuestro sistema de salud está mal y no viene de ahora, tiene más de 30 años. Ahora ya vamos a sufrir las consecuencias de no haberse preocupado nunca por tener un buen sistema de salud. Y lamentablemente es así, pero me queda claro, me queda clarísimo que en todo caso tener mucho cuidado con estas personas que quieren. Yo no estoy en contra de que las personas lucren, ¿no? Es bueno que lucren, es bueno que uno tenga un buen nivel de vida, pero que no sean pues desleales y no estén engañando a la gente, ¿no? Tratando de hacerle tener una expectativa más allá de cuando esto no es así, ¿no? Que el que quiere ganar, que lo gane bien, ¿no? Que diga las cosas como son, si esto hace bien para esto, y estas son las consecuencias en tales cosas, ¿no? Pero bueno, si las personas que usted está atendiendo han tomado estos productos, que al menos no son fármacos, sino son otra cosa, pues no es una buena forma de hacer dinero, pues no, definitivamente no es así. Si fuera de repente de estos testimonios, ellos hacen su investigación, siguen todo el procedimiento científico y determinan, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, considérenlo, ¿no? Pero ya es un tema de ética, creo yo, más que otra cosa, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, la ivermectina, algunos médicos pues dicen, ¿no? Que debes tomarla al inicio para que tenga algún efecto, ¿no? Y no llegues tan mal. Bueno, esperemos estos resultados porque sí, efectivamente, tendríamos conocimientos que la Cayetano Heredia, si no me equivoco, no, el Ministerio de Salud estaba haciendo algunas investigaciones en la clínica Cayetano Heredia, si no me equivoco, al respecto de la ivermectina, pero todavía no sabemos los resultados. Bueno, doctor, algunas palabras finales para poder terminar la entrevista del día de hoy. Dos cosas te dejo. La INVISA, que es la equivalente a la EGEMIT de Perú, en Colombia, está haciendo un buen estudio en Cali, en donde seguramente van a dar resultados con relación a la ivermectina que sean confiables. No estoy seguro cuánto van a demorar porque, entre otras cosas, depender de qué tan rápido puede ser el enrolamiento de casos, pero seguro serán 1 o 2 meses. Y COVID 1 o 2 meses más vamos a tener. Lo segundo es que para hacer una investigación con un producto, el producto tiene que tener licencia de medicamento. Se podría hacer uno con el dióxido de cloro, dado que puede ser consumido porque se utiliza para sanitizar agua, se podría. Pero para hacer eso hay que plantear una pregunta de estudio, hacer una hipótesis, diseñar una estructura de muestra, compararlo a doble ciego contra un placebo sin que nadie sepa quién está recibiendo qué, y tiene que tener una lógica detrás por la cual podría actuar. El dióxido de cloro es una molécula bastante sencilla en comparación con lo que son las moléculas que finalmente pueden producir un cambio como las medicinas, y la lógica explicada por la cual actuaría se la pones a alguien que sepa de bioquímica y te la va a desarmar en 2 minutos. Porque no tiene lógica. O sea, no existe tal cosa como un medicamento mágico que pueda seleccionar a qué células ataca y a cuáles no, que he escuchado decir a algunas personas. No existe tampoco la posibilidad de que 4, 5 o 10 gotitas de una solución en un vaso con agua te oxigenen la sangre. O sea, Dios, para poder oxigenar a una persona utilizamos cilindros que tienen
10 metros cúbicos, 10.000 litros de oxígeno a lo largo de 24 horas, 4 gotitas de cloruro cada hora no van a hacer eso. O 4 gotitas de dióxido de cloro no van a hacer eso. El problema que estamos teniendo con eso es que existe un sesgo en esta gente, como te lo comenté más temprano, donde estas personas, quizás algunas lo hacen por lucro, de hecho, muchísimas lo hacen por lucro, y las que hacen esto por lucro han, digamos que, subyugado la mente de otras personas que creen en esta especie de realidad social subjetiva. Hay una distorsión de la percepción de lo que está ocurriendo, hay un juicio inexacto de lo que ocurre y la interpretación que hacen de lo que pasa es ilógica, es por decirlo de otra manera, hasta cierto punto irracional. ¿Y por qué ocurre? Ocurre producto del miedo y es entendible. Es entendible que la gente tenga temor y que busque una solución rápida. Es difícil pelear contra esto, es difícil, digamos, evitar que la gente piense así, pero es como si yo dijera, yo he escuchado teorías acerca del dióxido de cloro que dicen cosas como, existe mucha evidencia que si la gente toma agua alcalinizada, no tiene cáncer. La semana pasada he leído que la tía de fulano tenía cáncer y tomó agua alcalinizada y se curó. Ese solo pensamiento no es una evidencia de que algo funcione. No sabemos qué más estuvo haciendo la tía de esa persona, no sabemos si tomó algo más, si no tomó algo más. Por último, ni siquiera sabemos si era cáncer o si esa condición era cierta. Entonces, no se pueden basar en testimonios para poder decidir un tratamiento, menos aún cuando lo que se está testimoniando no es un medicamento que tiene una estructura molecular mucho más compleja que un átomo de cloro y 2 de oxígeno. Eso no es un medicamento, es un muy buen desinfectante, es un sanitizante de agua seguro a dosis muy bajitas. En tratamiento crónico, como se está usando, no sabemos todavía el nivel de daño que puede hacer, se presume daño hepático y renal, entre otras cosas. Mi principal recomendación es lo que ya les dije: si necesitan ayuda médica, no demoren en atenderse pensando que cualquier cosa que están tomando los va a curar. Si se curan tomando algo, no piensen que fue el medicamento, porque hasta ahora no hay evidencia de que nada de lo que estemos dando los cure. Piensen que fue su sistema inmune y piensen que van a tener inmunidad durante una temporada que todavía no está determinada, que por lo menos es 2 meses, pero que pensamos que debido a cierto sistema de soporte mediado por linfocitos de tipo T, esa inmunidad podría ser hasta de 2 años. Por favor, sean consecuentes con la sociedad. Aquí es el beneficio común, no el beneficio personal. Hay que cuidarse uno para cuidar al resto. Es evitando que uno se enferme que evita que los demás se enfermen. Lo que ya les dije: distancia social, uso de mascarilla, uso de careta, desinfección de manos frecuentemente. Y, con tu permiso, una vez más, quiero invitar a todos que se unan a la comunidad de Doctor.es en YouTube para que nos ayuden a difundir información verificada, basada en la evidencia. No algo que yo escuché que le pasó a mi tía o que mi primo me contó que hizo, sino lo que está registrado y publicado. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ti. Bien, amigos, hemos escuchado al doctor Estefano Málaga Correa, médico internista del Centro Hospitalario Maison de Santé. Hemos tratado, entre otros temas, testimonios, el método científico y lo que está pasando con la coyuntura del COVID-19. De mi parte, tengan mucho cuidado, protéjanse, guarden las distancias y entiendo, ¿no?, el nivel de preocupación que todos tenemos. No se dejen engañar, por favor, porque a veces las personas pues queremos estar bien, pero esta enfermedad nos hace que tengamos que tener más precauciones y el distanciamiento va a ser el factor que nos va a permitir no contagiarnos si tenemos que salir a trabajar. De mi parte, que sigan teniendo un feliz 28. Ya lo saben, síganos en YouTube e Instagram. Hasta mañana.